Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo video. En este video vamos a ver las operaciones CRUD básicas desde una aplicación Java hacia una base de datos MySQL. En un video anterior habíamos visto cómo crear una conexión hacia la base de datos, habíamos probado la conexión y pues en este video es la continuación y lo que vamos a hacer aquí es realizar las operaciones básicas que se usan en un CRUD, que son de crear, de leer, de actualizar y de eliminar registros en una base de datos. Antes de iniciar la parte práctica, quisiera mencionar algunos conceptos básicos de JDBC, algunas cosas que ya hemos utilizado, como por ejemplo en la conexión que hicimos en el video anterior, y otros conceptos que los vamos a manejar en este video. Entonces, como mencionaba, JDBC es un API que permite un canal de comunicación entre una base de datos MySQL y una aplicación Java, y básicamente todas las interfaces y clases de esta API que utilizamos para la conexión Java a MySQL están dentro del paquete de java.sql y tenemos por ejemplo connection. Connection es básicamente la conexión a la base de datos, representa la conexión a la base de datos. Este paquete ya lo habíamos utilizado en el video anterior. También habíamos utilizado el driver manager, que permite manejar todos los drivers que permiten la conexión a la base de datos. Lo que vamos a ver ahora en este video es el statement, y en un video posterior vamos a ver el prepare statement. Los dos básicamente son igual. Estos, una vez que ya se ha hecho la conexión a la base de datos, lo que se crea el statement es para el canal de comunicación ya entre la aplicación Java y la base de datos MySQL. Statement permite enviar una consulta hacia la base de datos. Prepare statement hace básicamente lo mismo, pero la diferencia es que statement me permite crear una consulta simple, una consulta directa, mientras que Prepared Statement me permite crear una consulta personalizada o con parámetros. Si bien es cierto que la segunda es un poco más segura, puesto que los parámetros los envío no directamente en la consulta, sino aparte. Entonces, bueno, me crea cierta seguridad que ya la veremos en otro video. Luego tenemos el Callable Statement, que no lo vamos a utilizar en este momento, pero también forma parte del API JDBC. Este objeto, digámoslo así, o esta clase me permite llamar a un procedimiento almacenado creado en la base de datos. Finalmente tenemos el result set. El result set obtiene o guarda momentáneamente, temporalmente, los registros de una consulta select que se hayan realizado previamente. Por ejemplo, si yo quiero obtener la consulta de una tabla de personas, esta la debo almacenar en un result set y de ahí obtener uno a uno los registros, que sí lo vamos a ver en este video. Luego vamos a ver los pasos para realizar una operación SQL usando JDBC. Lo primero que tenemos que hacer es crear la conexión. Esto ya lo habíamos hecho en un video anterior, que de igual manera voy a dejar el enlace en la descripción de este video. Entonces, una vez creada la conexión, lo que tenemos que hacer es abrir la conexión. Una vez que ya tenemos abierta la conexión, obtenemos esa conexión y creamos ya el canal de comunicación entre la aplicación Java y la base de datos. Para eso utilizamos el statement o el prepare statement con la conexión abierta. Una vez que tenemos ya el canal ya abierto, que es el statement, realizamos la ejecución de la sentencia, o lo que se conoce como la operación SQL. Esta operación, bueno, puede ser un select, un insert, un update, da igual. Finalmente, una vez que ya hemos realizado la operación, lo que hacemos es cerrar el statement y cerrar la conexión, de tal manera que nuestra conexión no permanezca abierta, ya que esto supone una carga para el servidor de base de datos. Básicamente, esta es la forma como opera una operación SQL utilizando la API JDBC. A continuación vamos a ir ya al ejemplo, y lo primero que vamos a hacer es irnos hacia Eclipse, y en Eclipse tenemos el proyecto anterior, que era proyecto test MySQL. Y lo que vamos a hacer ahora es crear el modelo. El modelo es la representación de nuestra tabla en la base de datos. Entonces vamos a crear un modelo. Este modelo se va a llamar artículo, y lo que vamos a hacer es crear una clase. Vamos a llamarle artículo. Vamos a crearle
algunos atributos. El primero que vamos a crear es el atributo ID de tipo entero. Luego vamos a crear el atributo nombre, que va a ser de tipo string, y vamos a crear también un atributo descripción que también va a ser de tipo string. Finalmente vamos a crear un atributo de tipo doble que va a ser el precio del artículo. Como mencionaba, el modelo o un modelo en aplicaciones Java Web, un modelo es una representación o es una clase que representa a una tabla en la base de datos, y los atributos de la clase representan a las columnas de esa tabla en la base de datos. Entonces, mi tabla en la base de datos se va a llamar artículos, y obviamente las columnas van a ser ID, nombre, descripción y precio. Lo que vamos a hacer ahora es crear un constructor, lo cual damos control barra espaciadora y vamos a poner un constructor vacío, y luego vamos a crear un constructor como parámetros que va a inicializar las variables de la clase. Entonces damos clic derecho y vamos a la parte de source y vamos hacia generate constructor usando los campos. Vemos que estén seleccionados todos los campos y damos OK. Aquí tenemos ya el constructor. Luego lo siguiente que vamos a hacer es crear los getter y setter para obtener los valores de cada variable, puesto que como están privadas tenemos que crear los getter y los setter. Entonces vamos a source y vamos a generar getter y setters. Entonces creamos para todas, damos OK, y aquí ya está lista la clase para utilizarla. Finalmente lo que vamos es a sobreescribir el método toString y vamos a source, vamos a generate toString. Aquí me dice que si quiero obtener los valores de las variables, le digo que sí, de los campos, le digo que sí, deben estar seleccionados todos, le doy OK. Básicamente estoy aquí, lo que me trae es el valor de cada variable. Esta sobreescritura de este método permite, bueno, conocer los valores del objeto en algún momento que queramos hacer un debug paso a paso. Entonces yo puedo llamar al método o directamente al objeto y me va a traer la representación de todo el objeto, es decir, sus atributos, los valores de sus atributos. Una vez que ya tengo creado la clase, el modelo, lo que voy a hacer es ir a la base de datos. En la base de datos test que había creado anteriormente, voy a crear una nueva tabla. Para eso doy clic derecho, Create Table, y voy a crear una tabla llamada de la misma forma, pero aquí ya no va a ser en singular, sino en plural. Artículos. Le voy a agregar los campos de cada tabla, o mejor dicho, los campos de la tabla, y le voy a dar, o le voy a poner los mismos nombres que tiene el modelo, que es ID, nombre, descripción y precio. Descripción y precio. El ID va a ser clave primaria, va a ser not null, es decir que no va a ser nulo, y vamos a seleccionar este checkbox, que quiere decir que va a ser autoincrementable, es decir que automáticamente se va a autoincrementar. El nombre va a ser de tipo varchar, aumentémosle a 255. La descripción igual va a ser de tipo varchar, 255. Y el precio va a ser de tipo decimal. Le ponemos que sea de tipo decimal, le ponemos que sea con 5 y que tenga unos 2 dígitos. Y le damos aplicar. Le damos aplicar, finish, cerramos. Vamos a dar clic derecho o actualizamos.
Damos clic derecho sobre la tabla de artículos y damos seleccionar. Aquí están nuestra base de datos, o mejor dicho, nuestra tabla vacía. Entonces a continuación vamos a ir a Eclipse y vamos a crear la conexión, o mejor dicho, ya las opciones CRUD como tal. Para eso vamos a ir a TestDAO y aquí ya habíamos creado el test. Vamos a crear un nuevo método. Este método va a ser para insertar un registro, que es lo primero que vamos a hacer. Entonces vamos a poner public. Vamos a crear un nuevo método y le vamos a llamar registrar. Este método me va a retornar un valor booleano dependiendo si es que se registró o no, o si es que se hizo o no la operación. Entonces aquí de momento le voy a poner un return true. Esto es para que no me dé error. Entonces ahora lo que vamos a hacer es crear una variable de tipo booleano y vamos a ponerle estado. Le vamos a decir que sea de momento false y aquí ya no retornamos true, sino retornamos estado. Bien, lo que ya hemos hecho es acá arriba crear la conexión. Aquí lo que vamos a hacer es comentar, porque como es solo el constructor, solo creamos la conexión, pero no la abrimos a la conexión. Entonces aquí vamos a crear ya el canal de comunicación, que es el statement, y le vamos a poner STM. También creamos una variable string que va a ser la sentencia SQL como tal, y le decimos que va a ser un insert a la tabla artículos y le decimos que nos ingrese los siguientes campos. Entonces el primer campo, como es autoincrementable, le vamos a poner solo null, porque este automáticamente el motor de base de datos lo va a incrementar de uno en uno. Ahora sí tenemos que ver los siguientes atributos que vamos a pasarle como tal. Aquí me he olvidado, como parámetro lo que va a recibir un objeto que va a ser el objeto de tipo artículo. Y acá tenemos que ponerle cada atributo de la clase artículo del modelo hacia el campo que va a almacenar en la base de datos. Entonces, cuando creamos una sentencia insert, lo que hacemos es poner cada atributo o cada campo en apóstrofos. Entonces aquí tenemos que hacer lo mismo. Para eso entonces vamos a ingresar el campo que es nombre. Entonces aquí lo que hacemos es poner un apóstrofo. Vamos a cerrar la cadena, vamos a concatenar el valor que vamos a ingresar y sería el atributo del objeto artículo, que sería a.getNombre. Vamos a concatenar nuevamente y aquí tenemos que cerrar el apóstrofo. Luego vamos a poner una coma para poner el segundo parámetro, que va a ser el campo descripción. Ponemos nuevamente un apóstrofo, concatenamos y aquí ponemos a.getDescripción. Concatenamos aquí nuevamente, ponemos el apóstrofo, ponemos la coma y lo que vamos a hacer lo siguiente es a ingresar el atributo del modelo que es el precio. Para los campos numéricos no se necesita utilizar el apóstrofo, entonces en este caso no le ponemos apóstrofo, sino únicamente lo que le pasamos es el parámetro del modelo. Entonces ponemos aquí, únicamente vamos a concatenar para que cierre la sentencia y aquí vamos a poner un más y concatenamos para que cierre la sentencia.
Si aquí le quitamos y podemos ver que ya tenemos aquí la sentencia SQL. Ahora esa sentencia le vamos a pasar al statement. Para lo que vamos a hacer lo siguiente, vamos a abrir la conexión que sería connection. Ahí estamos abriendo la conexión. Bueno, aquí me dice que como esto puede lanzar una excepción, tengo que encerrar esta sentencia dentro de un try catch. Aquí vamos a decirle que si es que la conexión se abre y todo, vamos a decirle que estado va a ser igual a true para que me informe, bueno, que sí se hizo la conexión y que por ende sí se hizo la sentencia SQL. En el caso que no hubiera algún error, vamos a ponerle que estado sea igual a false. Aunque ya lo tomaría el valor que está inicializado, pero como igualmente en el caso que suceda un error va a pasar hacia la excepción, entonces es posible que antes de que se ejecute el error, estado quede como true. Entonces cuando vaya a capturar la excepción va a quedar como estado como false. Entonces pongámosle aquí, antes del envío de la descripción del error. Ahora creamos el statement. Entonces le decimos que el objeto statement va a ser igual a la conexión. Como ya abrimos la conexión, vamos a obtener la conexión que sería get connection y vamos a crear el statement. Entonces con esto creamos el canal de comunicación, así que ahora lo que vamos a hacer es ejecutar la sentencia que sería stm.executeUpdate. Aquí le pasamos la sentencia SQL. Luego lo que hacemos es cerrar el statement, que es el canal de conexión. Luego cerramos la conexión con .disconnect. Desconectamos la conexión. Y básicamente lo que nos quedaría ahora es ir al controller y probar que se cree un registro. Entonces para eso vamos a ir a la opción o al método doGet. Y lo primero que vamos a hacer es crear un artículo para a ese artículo poder ponerle datos y hacer el insert en la tabla. Entonces creamos un objeto de tipo artículo. Utilizamos el constructor que tiene parámetros. Aquí le vamos a poner 0 porque bueno, el ID lo genera automáticamente el servidor de base de datos. Aquí ponemos un nombre, vamos a poner televisor. Aquí vamos a poner una descripción, televisor LG 25 pulgadas. Y el precio vamos a decirle que va a ser $560. Cerramos la conexión, cerramos el punto y coma de sentencia, que es la creación del objeto artículo. Y luego, como ya tenemos aquí creado el objeto del DAO, lo que vamos a hacer es a decirle a test.registrar y le pasamos el artículo. Aquí nos dice que esto debe ser, perdón, aquí es artículo. Bien, ahora como registrar nos devuelve un valor booleano, podemos aquí controlar que si es que se hizo el registro, nos lance un mensaje por consola. Entonces vamos a poner un if y vamos a decirle que si test.registrar artículo, que devuelve un valor booleano, es cierto, entonces me va a lanzar un mensaje por consola y que me diga
registro ingresado. Pero de lo contrario, que si es que me devuelve un valor booleano que es falso, que lo que quiere decir es que no se haya ingresado porque hubo algún error, entonces que me diga que el artículo no fue artículo ingresado. Y aquí le ponemos artículo no ingresado. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es ejecutar el proyecto y vamos a testearlo, a ver cómo. Lo que debería hacer ahora es, bueno, crear un nuevo registro en la base de datos con los datos de este objeto, que es el modelo, que es televisor, en el nombre, televisor LG 25 pulgadas en la descripción y el valor de 560 en el campo precio. En el campo ID, bueno, generará por defecto 1, puesto que es autoincrementable y esto lo hace directamente el servidor de la base de datos. Entonces esperemos hasta que el proyecto se cargue. Vamos a darle test connection MySQL. Y como podemos ver aquí nos dice artículo ingresado. Lo que quiere decir que en teoría se hizo correctamente. Ahora lo que tenemos que hacer es ir hacia la base de datos y vamos a refrescar. No podemos ver que ya se registró. Bien, por motivos de tiempo no he creado en vivo el resto de operaciones CRUD, pero las voy a explicar a continuación. He creado el método para actualizar un artículo, el cual recibe el artículo que voy a actualizar. Básicamente es parte del código del mismo método registrar, pero con algunas excepciones. La excepción es que aquí en la sentencia SQL le he puesto una sentencia SQL update, el nombre de la tabla y el campo que voy a actualizar, que es el campo nombre, nada más. Y acá le estoy diciendo que me actualice donde el ID y obviamente le estoy pasando el ID que le quiero actualizar. Y únicamente lo que hago es actualizar el nombre, no actualizo nada más. Si quisiera actualizar otro campo, bueno, aquí tendría que poner una coma y después poner el campo que quiero también actualizar. A continuación, bueno, lo que hago es asimismo crear la conexión, creo el canal que es el statement, ejecuto, devuelvo un estado, cierro la conexión y cierro el statement también. Luego tengo el método eliminar. El método eliminar me trae el artículo al que quiero eliminar. De ese artículo saco el ID. Lo que hago, bueno, es crear el statement, creo la sentencia SQL que es un delete from, que me va a eliminar de la tabla de artículos, donde el ID sea igual al ID que le paso en el parámetro, que es el artículo que viene desde donde hago el llamado, que es en el controller. Hago lo mismo, abro la conexión, creo el canal, ejecuto, tengo el estado, cierro la conexión y cierro el statement también. Aquí hay una diferencia que, bueno, no es lo mismo que cuando hacemos tanto insertar, eliminar o actualizar. Y pues aquí hacemos uso de otro objeto que es de una clase resultSet. Aparte del statement que creo el canal de comunicación, creo también un resultSet que me va a obtener, en este caso, todos los artículos de la tabla en mi base de datos. Entonces, bueno, creo la conexión, perdón, mejor dicho, creo el select, en donde le digo que me traiga todos los artículos. Y aquí voy creando un artículo para después ir obteniendo registro a registro. Aquí creo la conexión. Aquí lo que hago es abrir el canal. Y esta sentencia es particular, ¿no? Que aquí en el res, que es el objeto del resultado que lo declaro acá arriba, obtengo todos los registros de la base de datos. Y aquí le voy diciendo que a través de un while le voy iterando cada registro.
como se supone que aquí me viene todos los registros que tengo en mi tabla de la base de datos, aquí le voy iterando con el método next. A continuación lo que hago es, en cada iteración lo que hago es obtener cada campo de la base de datos. Cada campo va a estar nombrado igual que en la tabla. Por ejemplo, ID, nombre, descripción, precio. Acá también tenemos que ponerle los mismos campos. Tenemos que obtener de acuerdo al campo que esté en nuestra base de datos. Por ejemplo, este campo es un entero, entonces utilizo el método getInt. Este campo es un campo de tipo cadena, de tipo string, lo obtengo con el método getString. Y en este caso que precio en la base de datos es de tipo doble, acá pues también lo tengo que obtener con ese mismo tipo. Una vez que lo obtengo, lo paso hacia el objeto de tipo artículo y en cada iteración voy creando un objeto y lo voy imprimiendo. Entonces de esta manera, si tengo 10 artículos, pues los iteraré a los 10 y los iré imprimiendo. Luego, bueno, cierro la conexión y luego desconecto también, o mejor dicho, cierro el statement y desconecto la conexión. Luego tengo el obtener un artículo, que es decir, en este caso solo me trae un artículo de acuerdo a un ID que yo le pase como parámetro en el método. Aquí básicamente es lo mismo que obtener artículo, la diferencia que es que aquí no itero varios registros, puesto que solo va a venir un registro en el result set, que en este caso es rs, solo va a venir un objeto, entonces, perdón, un registro, entonces aquí no tengo que utilizar una sentencia while. Aquí únicamente lo que hago es iterar una vez y lo paso al objeto y lo imprimo. Adicionalmente, en el index he creado algunas peticiones de tipo get con parámetros. Este parámetro es la opción y bueno, tiene diferente número de acuerdo a la petición que voy a hacer. Por ejemplo, para insertar tengo la opción es igual a 1, actualizar la opción es igual a 2 y así sucesivamente para las demás operaciones que quiero hacer. Ahora en el controller también he creado dentro del método doGet, he creado un switch case. En ese switch case recibo el parámetro que viene desde la petición en la página index y lo que hago es a través del switch poder identificar qué opción viene y qué es lo que tengo que hacer. Por ejemplo, para la opción 1 voy a insertar un registro y aquí lo que hago es llamar, creo el artículo con el objeto y lo que hago es llamar hacia el test y el método que es registrar pasándole el artículo como parámetro. Cuando la opción es 2, lo que hago es editar, en este caso creo el artículo, perdón, sí, creo el artículo y aquí tendría que cambiar el nombre. Obviamente cuando registro un artículo no le paso el ID porque se lo crea la base de datos. En cambio acá es como vamos a editarlo, si tengo que pasarle el ID del artículo al que quiero editarlo. Entonces, bueno, aquí utilizo el método editar, le paso el artículo. Estos son mensajes para identificar si es que se hizo la operación o no. Cuando es 3 lo que voy a hacer es eliminar. En este caso no es indispensable pasarle todos los atributos. Únicamente con pasarle el ID del que quiero eliminar es suficiente. En este caso pongámosle 3, porque obviamente el 1 no va a existir porque yo ya hice algunas eliminaciones. Aquí elimino y aquí es el mensaje. Posteriormente cuando es 4, la opción es 4, lo que hago es obtener el artículo. Le paso el ID del artículo que quiero obtener. Y finalmente lo que hago es obtener todos los artículos. Obviamente esto va a estar todo por consola porque es un ejemplo básico. Entonces, para ver que funciona, lo que vamos a hacer es ejecutar nuevamente el proyecto. Le damos a run server, finish, ok. Y yo ya tengo actualmente algunos registros ingresados. Por ejemplo, tengo, bueno, son los mismos, pero el ID cambia porque eso automáticamente el servidor de base de datos, el motor,
lo va incrementando. Pero bueno, vamos a insertar un nuevo registro. Aquí vamos a ponerle en insertar un registro. Vamos a regresar, vamos a la base. Tenemos un nuevo registro ingresado. Vamos a actualizar un registro. Le doy clic. Me informa que el artículo ha sido actualizado. Regreso nuevamente. Aquí le doy otra vez, le refresco la sentencia. Y como podemos ver, aquí se actualizó el registro con el ID número 2, que es el nombre. Pasó a ser de televisora a computadora. Luego lo que voy a hacer es eliminar un registro. Le doy clic. Me dice que el artículo fue eliminado. Bueno, nuevamente regreso. Ahora actualizo. Y pues el artículo 3, el registro con ID 3 se eliminó. Lo que hago es ahora obtener un registro. En este caso vamos a darle clic. Y como podemos ver por consola me obtiene el artículo con ID 2, que es el que tengo acá, el que voy a seleccionar ahora. Luego regreso, le digo que quiero obtener todos los registros y le doy clic. Y aquí pues ya me muestra todos los registros, que sería el registro 2 y el registro número 4 que están aquí en la base de datos. Finalmente, si el video te sirvió de ayuda, pues te pido darle un me gusta y suscribirte al canal para recibir más videos como estos.